diga lo mismo que les estoy diciendo yo, que ese monto se explica por la sobre o la subestimación. Y algo que me parece interesante que sepan es que no es que fue una subestimación, no lo piensen como en una cuenta sola, sino que fue un conjunto de sobre y subestimaciones, ¿sí? Que neteadas llevaron a que dé ese monto, pero no es que se confundieron en una sola cosa y que fue por ese monto súper grande, no, sino que es un conjunto de errores que se van neteando y bueno, quedó eso. Pero igual sí entiendo que les llame la atención el valor y nada, y por eso ahí les mandé un mensaje a Esteban en el recreo y voy a ver si se conecta al final de la clase y si no, ya les digo, le voy a pedir que si él sabe otra cosa, que les mande un mail y si no, al principio de la clase que viene, que se los explique con más detalle. Bueno, volviendo a lo que les estaba explicando, en el ejercicio 1 lo primero que vamos a hacer va a ser calcular las variaciones entre puntas y acá yo les agregué calcular las anuales, que me pareció importante. A ver qué me estaría... Voy a dejar de compartir porque no sé por qué se me trabó. Perdón, Va de nuevo, a ver ahí. A ver, voy a compartir solo el... Ahí está. Ahora sí. Bueno, ustedes tienen los datos de las exportaciones, de las importaciones, del saldo comercial y del Producto Bruto Interno a precios de mercado. Me llegó... Bueno, esto es un cuadro que me gustaría igual que me corroboren si lo tienen subido a la U24, así, nada, si no se los mando para que ustedes puedan ir viendo las consignas. Sí, lo tenemos. Genial. Bueno, como les decía, la consigna es muy extensa, así que vamos a ir punto por punto y lo primero que vamos a hacer va a ser calcular las variaciones anuales. ¿Alguien se acuerda de cómo calcular una variación? Que es algo que vieron en el de trabajo de índices. Precio final menos inicial dividido inicial. Bien, genial. Y si no, también lo pueden pensar como en precio o alguna otra variable, en este caso va a ser exportaciones, importaciones. Pero sería la variable final dividido la variable inicial menos 1. Esa también es otra posibilidad, pero las dos son correctas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir calculando las distintas variaciones de las exportaciones. Por ejemplo, de 2010 a 2011 podemos ver que varió un 21.7%. Yo esto lo hice por Excel. Puede ser que, esto me parece importante que sepan que como lo hice con todos los decimales y todas las cifras, puede ser que a ustedes les dé, qué sé yo, 20.9, una cosa así. O sea, mientras sea bueno, 20.9 por ahí es mucho, pero qué sé yo, 21.3. Mientras no usen todos los decimales, obviamente que puede ser que no les quede totalmente exacto, pero les tiene que quedar un número aproximado. Si les da 15, y bueno, sí, ahí sí seguramente estén haciendo mal, pero si les da un número 21.3, 21.4, más o menos, va a estar bien. Les digo porque por ahí ustedes usan la calculadora y redondean o lo que sea, y me parecía importante aclarar eso. Bueno, acá fui calculando todas las variaciones, como esto es algo que ya vienen haciendo desde el trabajo de índices, creo que por ahí no es necesario que las hagamos, pero díganme ustedes si prefieren, aunque sea hacer un par, abrir un Excel y lo hacemos, no hay ningún inconveniente. Y si ya saben hacerlo, nos metemos por ahí un poco en la intuición de las variaciones y no tanto en calcularlas, que por ahí ya lo saben hacer. ¿Qué prefieren?
Si no, hacer la primera y seguimos, profe. Vale. Voy a abrir un Excel. Bien, nosotros acá teníamos que la exportaciones de bienes de 2010 y la de 2011, vamos a copiarlo así no me confundo, que era de 68.174, ¿en qué está? En millones de dólares, y la de 2011 era de 82.981. Como decía su compañero, la idea es hacer la exportación final menos la exportación inicial dividido la inicial, ¿sí? Entonces vamos a hacer la exportación final menos la exportación inicial dividido la inicial. Ah, perdón, y me faltó el porción. Y esto me da 21,71. Vamos acá a la tablita 21.7. ¿Sí? ¿Quieren que haga alguna más? ¿O están ya familiarizados con la fórmula? Si no, no tengo problema. No, está bien, por mi parte. Bueno, fíjense, como les había explicado antes, el saldo comercial es la resta entre las exportaciones y las importaciones, ¿sí? Entonces, muchas veces puede pasar que las exportaciones tengan un signo, las importaciones tengan un signo y que el saldo comercial tenga otro signo, ¿sí? Eso es importante que lo vean, el saldo comercial, vamos a hacer este, así ven el ejemplo, vamos a hacer de estos primeros tres, me parece importante que vean, porque nosotros acá tenemos exportaciones, importaciones y tenemos el saldo comercial, ¿no? Fíjense que las exportaciones, como había dicho, variaron un 21.7% aproximadamente. En cambio vemos que las importaciones, aumentaron un 30%, ¿sí? Pero, si ven el saldo comercial, me parece importante que tengan en cuenta que no siempre tiene que tener, uno tendería a pensar que si aumentaron las exportaciones, aumentaron las importaciones, puede ser que diga signo positivo, saldo comercial, signo positivo. Pero no es así, porque justamente el saldo comercial lo que nos va a mostrar es la resta entre las exportaciones y las importaciones. Recordemos lo que veíamos antes un poco. Las exportaciones son un ingreso para nosotros, por lo tanto, esto va a sumarle a nuestra balanza de pagos, mientras que las importaciones van a ser un gasto, por lo tanto, van a ser van a estar con signo negativo. ¿Qué pasa? El saldo comercial, como decíamos, es la resta, ¿sí? Y en este caso, cayó el saldo comercial. ¿Por qué? Porque fíjense, las exportaciones aumentaron y las importaciones también aumentaron, pero cuando uno resta, fíjense que las exportaciones son mucho más. Nosotros acá tenemos, en el primer caso tenemos que las exportaciones son de 68.000 y pico y las importaciones de 56.000. Cuando resto 68 menos 56 me da 11.000, ¿sí? Cuando hago lo mismo, pero para 2011, fíjense que las exportaciones son de 82.000, las importaciones de 73 y es más chica esta resta y por eso es que cae el saldo comercial. Eso es importante que tengan en cuenta, porque a veces uno en un parcial, por ejemplo, si les llegan a hacer un verdadero o falso, que puede ser que pase, uno dice como, bueno, aumentan, entonces positivo, y no, ¿sí? Fíjense bien, hagan las cuentas y
tengan en cuenta que no tiene que ver una cosa con otra, ¿sí? Que, fíjense bien qué es el saldo comercial, de a dónde sale, y por qué en este caso, por ejemplo, la variación es menos 20%, ¿sí? Y no es positiva. Porque justamente, bueno, está cayendo. Bueno, yo acá les marqué algunas cosas que quería que veamos después. Fíjense que el saldo comercial en de 2010 a 2011 cayó, en 2012 aumentó, y bueno, y en términos generales tiende a variar de forma negativa. ¿Te hago una pregunta? Vuelve en la filmina, por favor. ¿Qué representa el porcentaje? ¿El 21,7, el menos 3,6? ¿Qué representa? Discúlpame si lo dijiste y se me pasó. Sí, te explico. Nosotros acá estamos calculando las variaciones anuales, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, nos paramos en este cuadro, que es un dato que se los dieron en la consigna, y nos dice que las exportaciones son de 68.174 millones de dólares corrientes en 2010. En 2011 son de 82.981 millones de dólares. Nosotros lo que queremos calcular es cuánto variaron las exportaciones. Bueno, en este caso variaron un 21,7%, ¿sí? De 2010 a 2011. Esto por ahí, para que les quede más claro, podríamos hacer así, ¿sí? La variación anual entre 2010 y 2011. ¿Cuánto variaron las exportaciones? Lo mismo con las importaciones y lo mismo con el saldo comercial. Después vamos a hacer lo mismo, pero para ver cuánto variaron en 2011 a 2012. ¿Sí? Las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Bueno, cuando hacemos las variaciones, fíjense que en el caso de 2015, 2006 y 2017, si hacemos un zoom, acuérdense que esto sería de 2013 a 2014, 2014 a 2015, ¿sí? Porque es una variación anual. Creo que por ahí hubiese estado mejor, para que se entienda más, como me decía, creo que fue Gisela, que ponga de esta manera, pero bueno, tengan en cuenta eso. Después por ahí lo puedo modificar antes de subírselo, así les queda más claro. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el saldo comercial de 2014, vemos que es un saldo comercial positivo, ¿sí? Y vimos en 2015 que es negativo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa acá? Varió de forma negativa y acá también varió de forma negativa. Y fíjense que esto es positivo, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengan muy en cuenta, que es un poco también lo que les decía antes, porque tienen que ser cuidadosos cuando vayan a interpretar las variaciones, porque a veces pueden que se confundan, ¿sí? Otra cosa que sería un tema, por ejemplo, para un verdadero y falso, porque por ahí... Perdón. Sí. Perdón. Eso es porque son variaciones acumuladas, digamos, se calcula todo desde el año 2014 en ese caso. En este caso se calcula de 2014 a 2015, de 2015 a 2016, de 2016 a 2017. Ahora voy a explicarles de forma matemática por qué es que la variación es negativa, pero me interesa que vayamos de a poco para que no se mezclen. Nosotros miramos, por ejemplo, el caso de 2015, el saldo comercial es negativo, ¿sí? Y vemos el caso de 2016 que es positivo. ¿Qué tenderían a pensar ustedes, así de forma rápida? Que la variación sería positiva. Sin embargo, cuando ustedes hagan la cuenta, ¿sí? Se van a dar cuenta que el saldo comercial en 2016 mejoró, ¿sí? Porque fíjense que era negativo y pasó a ser positivo, pasó de deficitario a superavitario, pero sin embargo, ¿sí? La variación es de menos 160%, ¿sí? Y eso es puramente por la matemática. Como decía su compañero, cuando nosotros vamos a calcular la variación, ¿qué hacemos?
el valor de, por ejemplo, el saldo comercial en 2016 menos el valor del saldo comercial en 2015 dividido el valor del saldo comercial en 2015. ¿Qué pasa? Como el valor del saldo comercial en 2015 es negativo, me va a quedar el denominador negativo, por lo tanto la variación me va a quedar negativa, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque uno podría interpretar que como la variación es negativa, el saldo comercial empeoró y en realidad no es así. El saldo comercial mejoró, fíjense que pasó de ser negativo o deficitario a superavitario o positivo. Pero en términos matemáticos puede que se confundan. Así que tengan cuidado con eso porque puede llegar a ser confuso. No tiene una explicación más que matemática, digamos. No sé si lo llegan a ver con la fórmula o si quieren que lo vuelva a explicar, pero esto es importante que lo vean, porque por ahí uno a veces, no sé, en un informe, por ejemplo, del INDEC, puede leer que la variación es negativa y ya tiende a pensar que el saldo comercial empeoró y en realidad puede que no haya sido así. Yo lo único que no terminé de entender era por qué del lado derecho tiene una variación mayor que el del lado izquierdo. Que porque se suma. Es lo que no entendí. Perdón, no entendí O sea, la pregunta. ¿Cuál sería el lado derecho y cuál el izquierdo? O sea, O sea, el que dice variaciones anuales, por ejemplo, tiene saldo Sí. comercial 70. Perdón, no te dejé escuchar, te muteaste. No sé si preferís escribírmelo o... Creo que se refería porque unas son variaciones porcentuales y la otra es en cantidad de millones de dólares. Y como que es mayor una que la otra sería. Porque son dos, o sea, están en dos. Sí, por ahí creo que también interpreté lo mismo. ¿De dónde sale el saldo comercial en porcentaje? O sea, de hacer, de dividir, de restar y de dividir. Exacto. Bien. Claro. Fíjense que acá dice variaciones anuales. Nosotros lo retomamos, no pasa nada. Fíjate que en la consigna ustedes tienen, ahí me parece que me escribió algo en el chat, no sé si alguien me lo quiere leer, así no tengo que dejar de compartir pantalla. No sé si es el chico que estaba hablando, o la chica, no sé bien quién estaba hablando. Por ahora no hay nada en el chat. No, me había aparecido en naranja, creí que era el chat. Bueno, retomando un poco, vayamos desde el principio del ejercicio 1. Ustedes en la consigna tienen los datos de las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial en millones de dólares, ¿sí? Y lo que les pide es calcular la variación anual de las exportaciones, de las importaciones y del saldo comercial. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Aplicando la fórmula que ya vieron en el TP de índices, van a ir calculando las variaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a pararse en 2011 y van a ver cuánto variaron las exportaciones entre 2010 y 2011, ¿sí? Y eso habíamos visto que era un 21.7%, ¿sí? Lo hicimos en el Excel. Acuérdense cuál era la fórmula, lo volvemos a hacer, así queda más claro. La fórmula era, ¿saben qué voy a hacer? Voy a copiar todo el cuadro, así ustedes pueden verlo mejor, porque tal vez no se está entendiendo de dónde estoy sacando los números acá. Nosotros tenemos acá, entonces, como bien decía, las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial. Voy a poner esto en grande. Esto es un dato de la consigna, ¿sí? Cuando lean el trabajo práctico van a ver que lo tienen ahí para calcular. Ahora, si nosotros queremos ver, por ejemplo, cuánto variaron las exportaciones de los bienes entre 2010 y 2011, ¿sí? Es decir, ver la variación anual de las exportaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula que ustedes ya vieron en el TP de índices y vamos a hacer el valor de las exportaciones de 2011
menos el valor de las exportaciones de 2010 dividido el valor de las exportaciones de 2010 por 100. ¿Sí? Y ahí les va a quedar que la variación es de un 21.7%. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con las importaciones. ¿Sí? En 2011, las importaciones tuvieron para que pongo paréntesis, fueron de 73.961 mil millones de dólares, menos el valor de 2010, cierro paréntesis, vuelvo a poner el valor de 2010 por 100. ¿Sí? Y ahí veo que las importaciones aumentaron un 30%. ¿Sí? Como les comentaba, el saldo comercial, fíjense que hace referencia a las exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? Entonces, puede ser que esto tenga un signo positivo y esto un signo positivo, pero si el saldo comercial cayó, es decir, que las exportaciones, la resta entre las exportaciones y las importaciones disminuyó, eso va a hacer, como es este caso, que el saldo comercial caiga. ¿Sí? Entonces, hagamos la variación hacia ustedes, van viendo cómo la hago. El valor de 2011 menos el valor de 2010 dividido el valor de 2010 por 100. Y así pueden ir haciendo toda la tabla. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? ¿De dónde salen los números? Salen simplemente de hacer las variaciones anuales. Y así podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, de 2012 a 2012. De 2011, perdón, a 2012. Agarramos de nuevo las exportaciones de 2012 menos las exportaciones de 2011, dividido las exportaciones de 2011 por 100. De nuevo con las importaciones, después con el saldo comercial y así sucesivamente. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, ahí se entendió mejor. Te hago otra pregunta ahora. La diferencia de la variación de las INPO menos de las EXPO menos las INPO te debería dar menos 21. Fíjate, y bueno, a mí me dio menos 21 porque puse todos los decimales. Sí, pero entendiste la pregunta que te dice es 21,71 menos 30,22 debería dar menos 21. Exacto. Que es, sí, expo menos 5. No. La variación de la resta a eso, no la resta. Es decir, si yo resto 82.000, por ejemplo, en el caso de 2011, si yo resto 82.000 menos 73.000, me va a dar 9.020. ¿Sí? Esto me va a dar. El valor del saldo comercial en millones de dólares es 9.020 millones de dólares. ¿Sí? Pero si yo calculo cuánto varió entre 2010 y 2011, o sea, cuánto varió, el saldo comercial era 11 millones, bueno, si vamos a decir 11 millones de dólares, si es más redondeado de ahora, y en 2011 es de 9 millones de dólares. Si yo quiero calcular la variación entre estos dos, ahí me da menos 20 y pico o menos 21 de forma redondeada, ¿sí? Pero no es que si yo resto las exportaciones de 2011 con las importaciones de 2011 me va a dar 21, no. Eso es una variación entre 2010, o sea, el dato de 2010 y de 2011, ¿sí? ¿Entiende o repito? Sí, entendí. O sea, estoy viendo que entendí, por eso te decía, si vos haces la evaluación entre el 2011 y el 2010 de las INPO y de las EXPO, ¿sí? Debería dar a la resta el mismo número, así, menos 20.775. Pero en realidad vos calculando una variación, me parece que la resta de las variaciones debería dar el saldo comercial. Claro, exacto. Fíjate que si incluso si lo hacemos, igual era una pregunta posible de evaluación, pero digo, que siempre hay una manera de probar si se está bien el procedimiento, entonces te preguntaba si es de mejor forma. No, yo sé que lo que también, me parecía que está bueno ustedes
un todo que parezca pago y no es pago, porque si ustedes entienden que los segundos después de las materias, bueno, la vida, cuando tengan que aplicar, si tienen las autónomas más simples, va a ser muchísimo más fácil todo lo demás. Así que lo está muy bien. Pero no, en realidad no necesariamente para colocar los valores, que no sería forma de corroborar. Si lo que tendrías que hacer, que es lo que hicieron en el cuadro, es restar la C con la 5 y ahí calcular la variación. Pero la variación dentro del saldo comercial, no enviado entre la 6 y la 5. Igual me bien tu pregunta y nada, y se podría pensar que es así, pero bueno, no coinciden los valores. ¿Sí? Lo podés corroborar igual de forma matemática. Ya te decía, si hacemos este porcentaje menos este, fíjate que te dio menos 8.5%. Así que de esa forma, nada, quedaría corroborado que no estaría corrido, digamos, hacer la diferencia. Sí, sería bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta. Nosotros acá sacamos la variación anual, pero ¿qué significa variación entre puntas? Entre tasas significa, por ejemplo, de 2010 a 2018. Entre las puntas del cuadro sería. O sea, vos acá nos mostraste cómo hacerlo, pero en realidad el TP nos dice que hagamos la variación entre 2010 y 2018. Claro, pero lo que pasa es que yo creo que sería bueno que lo hagan de año a año para que ustedes puedan ver de forma más intuitiva. Para que quieren que lo calculemos, así a ustedes les queda el resultado, perdón. A ver, vamos a hacer de 2010 a 2018, el de exportaciones sería ahí está el de exportaciones. Vamos a calcular el de exportaciones. Les digo, ahí podemos hacer estas fórmulas mucho más ágiles, pero yo por las dudas voy haciéndolas de forma manual para no confundirlos y que puedan ir viendo cómo aplico la fórmula que ustedes tienen en el DP. Bueno, ahí estaría entonces los resultados. Si quieren, cópienselo, serían estos que están acá. No sé si llegan a leerlos, los voy a poner más grandes. Ahí los ven bien. Así, bueno, ustedes tienen para corroborarlo. Pero más que nada, ahora vamos a ver, creo que lo importante es ver más que nada la intuición del año a año y no tanto del entre puntas. Por eso es que con Esteban decidimos agregarles este puntito adicional de que lo hagan de forma anual, ¿sí? Pero anótense estos resultados. Lo hice rápido, así que puede ser que me haya confundido en algo, pero creo que está bien. Y cualquier cosa de última, si alguno le da distinto, me avisa y lo volvemos a hacer. A ver. Por ahí, ¿sabes qué? Borra lo de -8, porque acá los chicos en el chat se están confundiendo con la pregunta que yo te hice. El -8,5. Este -8 era para mostrar que la resta de la variación anual de las exportaciones menos la variación anual de las importaciones no era igual a calcular la variación del saldo comercial, pero no es algo que tengan que calcular, así que no se preocupen, porque era para mostrarle a Gisela que no coincidía. A ver si hago así, si me deja ver el chat. Profe, Sí. ese -133 lo sacaste restando las importaciones de las Expo, ¿no? Este -133 lo calculé haciendo el saldo comercial de 2018 menos el saldo comercial de 2010 dividido el saldo comercial de 2010 por 100. Ah, genial. La variación entre puntos del saldo comercial.
Intenté ponerlo en, justo que coincidan, fíjense, esta sería la variación entre puntos de la Sexpo, esta sería la variación entre puntas de la Simpo, y esta sería la variación entre puntas del saldo comercial. ¿Sí? Si lo quieren agregar al ejercicio, lo pueden hacer. Justamente el 1, como en realidad toca ciertas cosas que ustedes ya lo vieron, como es el caso de variación, ahora vamos a ver que va a haber que calcular un índice. Por ahí, nada, intentamos profundizar un poco más y que no tengan que hacer entre puntas, que sería solo una variación, sino de forma anual así hacen un poco más y van practicando para el parcial, e incluso sirve también para sacar ciertas conclusiones que vamos a ver más adelante en el trabajo práctico. Pero bueno, entiendo que la consigna dice eso, pero con Esteban decidimos agregar también de forma anual. Bueno, lo que les decía antes, vamos a retomar un poco lo que les decía del tema de la variación. ¿Se entendió bien entonces la diferencia entre lo que es el saldo comercial y la variación del saldo comercial? Sí. Sí. Genial. Entonces nosotros vamos a ver el saldo comercial de 2014, ¿sí? Y el de 2015. ¿Qué vemos acá? Que el saldo comercial, ¿qué pasó? Era superavitario y pasó a ser deficitario, ¿sí? El saldo comercial cayó. Si nosotros vemos esto en términos de, voy a ponerlo más grande así lo pueden ver mejor, si nosotros vemos esto en términos de variación, vamos a ver que cayó un 228%, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vamos al caso de 2015 con 2016, vemos que en 2015 el saldo comercial era negativo, perdón, y en 2016 se hizo positivo, ¿sí? Pasó de ser deficitario a superavitario. En este caso, ¿el saldo, el saldo comercial mejoró o empeoró? Si era deficitario, pasó a ser superavitario. Mejoró, muy bien. Pero ¿qué pasa acá cuando hacemos la variación entre 2015 y 2016? Vemos que tiene signo negativo, ¿sí? Entonces esto es algo importante que yo se los marqué en la filmina, porque puede sonar contraintuitivo el hecho de que la variación sea negativa si mejoró, ¿sí? Pero como les decía antes, es un hecho puramente matemático. Si ustedes hacen la cuenta, ustedes hacen el saldo comercial de 2016 menos el de 2015 dividido el de 2015, como en el denominador van a tener un signo negativo, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Pero eso no significa que empeoró el saldo comercial. Si ustedes lo ven de forma numérica y no en términos de variación, van a ver que mejoró. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, que este signo es difícil de interpretar. Por eso es que por ahí es preferible que lo piensen en términos absolutos, por ejemplo, decir varió un 160% y no en términos positivos o negativos, o como a ustedes les resulte más cómodo, pero nada, que tengan en cuenta esto, ¿sí? Que puede ser que mejore y que la variación aparezca con signo negativo, por lo que le expliqué de la misma fórmula, o al revés, ¿no? También puede pasar lo mismo, pero al revés. ¿Sí? ¿Se entiende que esto es algo matemático y que es porque queda en el denominador un número negativo? Sí, se entiende. Genial. Bueno, acá está la variación entre puntas, que es lo que me consultaban antes, fíjense, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, acá el saldo comercial en 2010 era positivo y pasó a ser negativo, y la variación es negativa. O sea, en este caso sí sería más intuitivo pensar en que la variación sea negativa. En este caso sí es intuitivo, pero en el caso anterior no. Entonces, por eso es importantísimo que no se queden con el signo de la variación, sino que miren el saldo en millones de dólares, ¿sí? Antes de sacar una conclusión en un trabajo o en el mismo parcial o lo que sea, que miren el saldo comercial y no el signo de la variación porcentual, ¿sí?
Bueno, ¿hasta ahí van bien? Sí, sí. Bueno, la segunda parte del enunciado lo que les va a decir es que una vez que ya hayan calculado las variaciones, transformemos los valores originales de las exportaciones y de las importaciones en base 100, que las grafiquemos y que también hagamos lo mismo con el tipo de cambio nominal y con el tipo de cambio real. ¿Sí? Y nos aparece la página del Banco Central para poder ver las diferencias entre el nominal y el real. Primero que nada, me interesaría ver un poquito de teoría. No sé si ustedes ya vieron con Ricardo el tipo de cambio o en alguna otra materia. ¿Vieron algo o todavía no vieron nada? Todavía no. No, todavía no. Bueno, entonces vamos a ir lento. El tipo de cambio lo que nos va a mostrar es la relación que va a haber entre un país, entre la moneda de un país y la de otro, ¿sí? Y vamos a poder distinguir dos tipos de tipo de cambio, el nominal y el real. El tipo de cambio nominal, ¿sí? Es el que aparece en todas las noticias, es el que más se habla, que es la relación que tiene una moneda, o sea, cuánto necesitas vos de tu moneda para poder comprar otra. Por ejemplo, en nuestro caso, necesitamos 97 pesos para comprar un dólar. ¿Sí? Es el que ustedes están acostumbrados seguramente a escuchar en el noticiero, o que por ahí es el más corriente de tener en cuenta. Cuando hablamos de depreciación nominal, vamos a estar haciendo referencia a una suba del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? También es lo que estamos acostumbrados a escuchar en los noticieros, que es que, por ejemplo, si el dólar llega a aumentar a 120, nosotros vamos a necesitar más pesos para comprar un dólar, ¿sí? Es como que el dólar se hace más caro, por así decirlo, ¿sí? De forma sencilla. Entonces ahí vamos a estar hablando de una depreciación. Ahora, ¿qué pasa si el dólar baja a 40? En ese caso, vamos a estar hablando de una apreciación. Obviamente que no puede variar de forma así tan abrupta en cuestión de un día para otro, aunque ha pasado que varíe mucho, tampoco tanto, pero bueno, quiero ponerles ejemplos bruscos como para que ustedes puedan entender bien el concepto, ¿no? Cuando hablamos de una apreciación, ¿qué quiere decir? Que baja la cantidad, disminuye la cantidad de pesos que voy a necesitar para poder comprar un dólar, ¿sí? ¿Tipo de cambio nominal se entiende? ¿Depreciación y apreciación se entendieron? Sí, se entendió. Bien, ahora vamos con tipo de cambio real. El tipo de cambio real lo que va a mostrarnos es en términos de bienes, ¿sí? No de pesos como hacíamos en el tipo de cambio nominal. Y esto va a servir para comparar los precios de una canasta producida en, por ejemplo, Argentina y en Estados Unidos, ¿sí? Nos va a indicar si los productos locales son baratos o caros respecto a los de otro país o incluso al resto del mundo. Y lo que va a relacionar, esto va a servir más que nada por el tema del intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Es como que nos va a mostrar cuándo un bien es competitivo en Argentina, cuándo me conviene comprarlo en Argentina, cuándo me conviene comprarlo en otro país, porque no vamos a estar pensando, como bien les decía antes, en términos de dinero, sino más bien en términos de bienes, ¿sí? Y de poder adquisitivo, como antes, por ejemplo, ustedes supongo que vieron el término PBI real y PBI nominal. Bueno, esto es lo mismo, pero aplicado al tipo de cambio. El tipo de cambio real, si bien no es muy cotidiano escucharlo en una noticia, es el que realmente vale a la hora de tener en cuenta cuándo conviene comprar un bien o no en un país o en otro, ¿sí? Y como bien dice acá, es el precio relativo de los bienes del país extranjero expresado en términos de bienes locales. Esto lo podemos ver con esta fórmula, ¿sí? Que lo que vamos a ver es que el tipo de cambio real va a ser igual al tipo de cambio nominal por el índice de precios del consumidor de Estados Unidos dividido el índice de precios del consumidor de Argentina. Esta fórmula
me parece importante aclarar que si bien en términos de esta materia nosotros vamos a trabajar con el índice de precios del consumidor, no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Con Ricardo igual lo van a ver y lo van a profundizar y van a trabajar más sobre este concepto, pero se puede usar otro tipo de índices. Se puede usar el índice de precios mayoristas, se puede usar el índice Big Mac, no sé si alguna vez escucharon. Se puede usar distintos tipos de índices dependiendo qué es lo que se quiera calcular, ¿sí? Cuál es el uso y cuál es la cuenta que quieran hacer. Pero bueno, nosotros nos vamos a restringir en esta materia a hablar de IPC porque es de lo que estamos acostumbrados y lo más cotidiano, pero quería aclararles que no necesariamente tiene que ser el índice de precios al consumidor. Sí es verdad que es lo más corriente, pero eso no significa que sea el único, ¿sí? Entonces, bueno, acá una aclaración que hice que me parece importante decírselas es que el tipo de cambio real va a ser distinta para cada país con el que lo comparemos, ¿sí? Y eso va a recibir el nombre de tipo de cambio real bilateral. Por ejemplo, si nosotros calculamos el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, ¿cómo les parece que completarían esta fórmula? ¿Con qué reemplazarían, por ejemplo? El tipo de cambio nominal. Con el PBI. ¿Con el qué? Perdón, no te escuché. ¿El PBI? El tipo de cambio, fíjate que si volvemos a la filmina anterior, nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que necesitábamos 97,50 pesos por dólar, y que esa era la definición del tipo de cambio nominal. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos analizando el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, podríamos pensar que el tipo de cambio nominal sería ese 97,5%, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, es importante ver que eso el tipo de cambio nominal va a cambiar dependiendo con qué país yo lo esté analizando, ¿no? Porque en este caso yo lo estoy analizando con Estados Unidos, pero lo puedo ir analizando con México, con Chile, con cualquier otro lugar, ¿sí? Entonces, bueno, el tipo de cambio va a variar y por supuesto que el IPC, en este caso de Estados Unidos, porque estamos haciendo el ejemplo con Estados Unidos, pero si estuviésemos hablando de Chile, sería el IPC del consumidor de Chile, ¿sí? El índice de precio del consumidor de Chile. Entonces, mirando la fórmula, lo que es importante ver es que el tipo de cambio real va a depender de tres cosas. Por una parte, del tipo de cambio nominal, que es lo que decíamos recién con el ejemplo de Estados Unidos, del 97,50, pero también va a depender de la inflación local, que va a estar, que se va a poder ver en el índice de precios del consumidor, y por otra parte, la inflación del resto del mundo, que se va a poder ver en el IPC de Estados Unidos, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Si ustedes ven y analizan la fórmula, fíjense, ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho, a ver, repasemos un poco lo que habíamos dicho de tipo de cambio nominal. Si hay una depreciación del tipo de cambio nominal, ¿qué habíamos dicho que pasaba? ¿Alguno se anima a dar un ejemplo? Con el dólar, hay una depreciación, ¿qué pasa? Necesito más pesos para comprar un dólar. O sea, en vez de 97,50, capaz necesito, no sé, 150 pesos para comprar un dólar. Bien, genial. Entonces, si el tipo de cambio nominal aumenta, es decir, hay una depreciación, ¿qué creen? Y imagínense que la inflación se mantiene constante en ambos países. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio real? ¿Va a aumentar o no? Va a aumentar porque necesitas más cantidad de pesos. Va a aumentar. Entonces, fíjense lo que yo les puse acá en la filmina. En una depreciación, ¿sí? Los bienes locales se hacen relativamente más baratos y sube el precio de los bienes extranjeros expresados en bienes argentinos y sube el tipo de cambio real. Vayamos de a poco porque es difícil, ¿sí? Nosotros tenemos que hay una depreciación del tipo de cambio nominal.
Entonces pensemos una cosa. Vamos a pensarlo en términos de caramelos, así es fácil. Nosotros tenemos, vamos a poner números redondos. Nosotros tenemos que con 90 pesos se puede comprar $1, ¿sí? Y vamos a suponer que hay una depreciación y por lo tanto necesito 100 pesos para comprar $1, ¿sí? Tengamos en cuenta que los caramelos valen $1 cada uno. Entonces, pensándolo en términos de bienes, podemos decir que yo antes, o sea, si venía un estadounidense, por ejemplo, y quería comprar caramelos, antes con $1 venía y compraba 90 y ahora va a venir con $1 y va a poder comprar 100. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer? ¿Qué significa? Que los bienes locales se hacen más baratos, ¿sí? Al estadounidense ahora le conviene venir a Argentina a comprar bienes. ¿Por qué? Porque al haber una depreciación de la moneda, lo que antes, con la misma plata que antes compraba 90 caramelos, ahora va a poder comprar 100 caramelos, ¿sí? Y por eso es que se dice que aumenta el tipo de cambio real, ¿sí? Argentina se vuelve más competitivo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, clarísimo. Tengo una Bueno. pregunta. Sí. El tipo de cambio real es lo que vemos. Ay, Decime, Camila, ¿es lo que vemos? pará, ¿podés volver a la filmina anterior que estaba leyendo una cosa? Sí, perdón. O sea, los extranjeros cuando vienen a comprar lo que ven es el tipo de cambio nominal y los locales vemos el tipo de cambio real. ¿Es así? Nosotros en las noticias y en la vida cotidiana siempre vemos el tipo de cambio nominal. Nosotros y los estadounidenses y cualquier otra persona. Por eso es lo que yo te decía de si el tipo de cambio nominal pasa de 90 a 100, tanto nosotros como ellos van a ver el tipo de cambio nominal, ¿sí? Cuando vos ves en una noticia el dólar pasó de 90 a 97, están hablando en términos nominales, ¿sí? Están hablando de cuántos pesos se necesita para comprar $1, ¿sí? En cambio, si nosotros queremos pensar esto en términos de bienes, súper resumidamente y simplificándolo, ¿no? Pongo el ejemplo de los caramelos, de que vale $1 cada caramelo, ahí estaríamos hablando en términos reales, pero para eso hay que multiplicarlo por el IPC, ¿sí? Yo te puse un ejemplo de los caramelos que es nada, o sea, demasiado básico y como para que ustedes puedan entender que uno se habla en el tipo de cambio nominal es en términos de dinero y el tipo de cambio real se tiene en cuenta la canasta de bienes que uno puede comprar con ese dinero, ¿sí? Uno es en términos de bienes y otros en términos de ¿cómo es? De pesos o de la moneda local, pero los dos conceptos están sumamente relacionados. Fíjate vos que cuando calculás el tipo de cambio real, va a depender de qué pasa con el tipo de cambio nominal y qué pasa con las inflaciones de ambos países, ¿sí? Ah, claro, sí, ahí entendí. Pero cuando vos ves, repito esto porque me parece fundamental, cuando ustedes leen en un diario el dólar aumentó, el dólar cayó, bueno, el dólar cayó no pasa, pero el dólar aumentó, el tipo de cambio se fue a las nubes, o ese tipo de noticias que solemos ver en nuestro país, eso hace referencia al tipo de cambio nominal, ¿sí? No real. El tipo de cambio real no lo van a escuchar, rara vez lo van a escuchar en una noticia y rara vez lo van a escuchar, ya les digo, en la vida cotidiana, pero sí es importante que sepan cómo se calcula y cuáles son las variables que influyen a la hora de calcularlo, ¿no? Que sería el tipo de cambio nominal, la inflación del otro país y la inflación de nuestro país. Pero eso no significa que esto sea lo que vemos después a diario
y lo que escuchamos, sino que es otra cosa que se puede calcular y que vemos en esta materia y que les va a servir igual, o sea, no es una cosa que por más que no se escuche en las noticias no sirva. Sí sirve y un montón para hacer otro tipo de cosas, pero no es lo que se escucha a diario, ¿sí? No es que cuando ustedes ven las noticias están hablando de este tipo de cambio, no. Están hablando del tipo de cambio nominal, ¿sí? Pero, nada, si el tipo de cambio nominal varía, el tipo de cambio real también va a variar, ¿sí? Una consulta, cuando decís que es más competitivo, ¿qué quiere decir? ¿Que se depreció nuestra moneda? Claro, lo que yo explicaba antes es que, no me acuerdo quién había participado, pero alguien había dicho, si se deprecia la moneda, por ejemplo, el dólar pasa, en términos de tipo de cambio nominal, de 90 a 100. Entonces, si viene un estadounidense, por ejemplo, con un dólar en su bolsillito, va a venir y va a poder comprar. En el momento A, digamos, va a poder comprar 90 caramelos, si es que salen un peso. Pero en el momento B va a venir y va a poder comprar 100 caramelos. Entonces, ¿eso qué significa? Que con la misma plata, el estadounidense va a poder comprar más caramelos. Por tanto, ¿él qué interpreta? Que Argentina está más barata. Y por lo tanto, Argentina ahora va a ser más competitiva, digamos. ¿En qué sentido competitiva? De que va a estar mejor parada, no es la palabra, pero los bienes se van a, los bienes se van a volver más baratos y eso va a hacer que los extranjeros puede ser, ojo, porque no siempre es así, puede ser que, tengan intenciones de venir a comprar acá porque les va a resultar más barato. No siempre es así, hay otras cosas que pueden influir, pero en términos generales, si dejamos todo lo demás constante y creemos que nada influye, además que el valor del tipo de cambio, ahí en ese caso sí pasaría eso, los bienes se van a volver más baratos y entonces va a sonar atractivo venir a Argentina a comprar caramelos porque ahora con el mismo dólar, en vez de 90, voy a poder comprar 100. ¿Sí? Entonces te hago una pregunta de un ejemplo que se me ocurrió. Tipo, entendí, y si bien el tipo de cambio real y nominal están relacionados, ponele que yo diga, me quiero ir a Chile. Y yo veo cuánto me salen las mismas zapatillas comprarlas en Chile que acá. Ahí estoy viendo el valor nominal, tipo, en dónde me sale más barato. Pero después yo agarro 100 pesos y digo, ¿cuánto me puedo comprar acá en Argentina y cuánto me puedo comprar con 100 pesos en Chile? Y ahí estoy viendo el cambio real. Exacto. Listo. Genial, gracias. Uno lo ves en términos de pesos y otro lo ves en términos de bienes. Sí, buenísimo el ejemplo que pusiste porque exacto, es eso. Bueno, después, muy relacionado con lo que veníamos viendo, vamos a ver qué es el índice de tipo de cambio real, porque fíjense que a lo último en la consigna pide que pasen a base 100 y van a necesitar un poco de estos datos. Bueno, el índice de tipo de cambio real multilateral lo que va a medir va a ser el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto a los 12 socios comerciales del país. ¿Sí? Esto me parece importante que vayamos a verlo. Yo les dejé 2 links donde pueden buscar esta información. Me parece mucho más fácil buscar en el segundo. Pero bueno, en el primero, de todas formas, acá les dejé el procedimiento. Se meten al link, van a la parte de datos mensuales, pero van a tener que calcular el promedio. Ahora se los muestro si quieren, pero me parece que la mejor forma es esta. Vamos a copiar este link acá y se los voy a mostrar. Bueno, yo ya tengo la página abierta. Fíjense que yo acá en el Power les puse el link y después le puse precios. Entonces ustedes apenas salen el link, fíjense que tienen distintas opciones. Nivel de actividad, de empleo, sector externo, dependiendo qué estadísticas quieren ver y qué datos quieren observar. Y en nuestro caso vamos a ir a la parte de precios. Y acá ponen descargar datos. Y el cuadro era el 4.8.2. Sí, muy bien. Vamos a descargar esto, aunque, perdón, ahí te dejo decir. Esto, aunque por ahí parece un poco aburrido que yo use la página y que se los muestre,
Es más que nada para que ustedes se vayan familiarizando y entiendan bien. No quería dejárselos en el PowerPoint y que después ustedes lo intenten hacer solos, sino que vean dónde está cada cosa en la página, así les resulta más fácil. Pero si ustedes ya sé que vienen haciendo 2 TPs así, entonces, si ustedes creen que ya saben dónde están las cosas y que no es necesario que yo abra todos los links, avísenme y voy más rápido, no hay problema. Yo simplemente lo hago como para que quede claro y para que sepan bien dónde está cada cosa, pero si ustedes ya lo saben hacer, avísenme y acelero con eso, no hay drama. Decime. No, yo no lo sé hacer, así que mostrar. Buenísimo. Sí, yo la consulta que te quería hacer, en realidad no sé si lo vas a dar ahora, me estoy adelantando la pregunta, pero ¿por qué en el cuadro del ejercicio número 1 tenemos el PBI? ¿Para qué tenemos el dato del PBI en millones de pesos corrientes? Ah, bueno, sí, a eso vamos a ir en un ratito. Bien. Así que nada, después vemos bien para qué es eso. Dale, dale. Bueno, entonces como les decía, si ustedes quieren ver el índice de tipo de cambio real, lo pueden hacer en la página del gobierno, del Ministerio de Economía. Se meten en la página de precios, como les mostraba antes, y van a buscar el cuadro 4.8.2. Fíjense, cuando ustedes abren esto, voy a cerrar esto porque así no tengo tantos Excel. Fíjense que cuando ustedes se meten acá, van a tener el índice, ¿sí? Y van a tener que buscar 4.8.2, ¿sí? Aprietan. Y acá tienen que mirar esto que es sumamente importante, que es la parte del periodo, ¿sí? Porque no siempre es de forma anual. Fíjense que, por ejemplo, acá está dividido en, esto me parece que está de forma, sí, trimestral. Entonces es importante que ustedes vean para saber qué datos. Este sería primer trimestre del año 1997, segundo trimestre, tercero y cuarto, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar de forma anual, que por ahí es más fácil de ver. Y en la consigna nos dice que usemos, me parece, desde 2004, si no me equivoco, a ver, volvamos a ver. O no, desde 2010, perdón, me confundí, desde 2010. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a parar acá en el cuadro desde 2010 y vamos a copiar y pegar esto en un cuadro, ¿sí? Yo ya lo tengo armado, así es mucho más fácil. Es importante que noten que acá el 100 está puesto en acá. Nosotros vamos a hacer, esto lo voy a poner en un color para que lo puedan ver mejor. Nosotros vamos a usar de base ahora el 2010, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cómo calcular índices o es necesario que repasemos la fórmula? Repasemos que todo viene bien. Bien, bueno. Como bien les decía, ¿qué hacen? Buscan los datos del índice de tipo de cambio real multilateral en la página del Ministerio de Economía, de la forma que les expliqué, en el cuadro que les mostré, copian los datos y ustedes van a tener estos datos, ¿sí? Estos datos que están acá, ¿sí? Pero nosotros ahora, por lo que nos pide la consigna, lo vamos a hacer en base a 2010. Entonces, si nosotros queremos calcular el índice, lo que vamos a hacer es, voy a ponérselos acá abajo, así ya les queda en la filmina, usar la fórmula que ustedes vieron en el trabajo práctico número 1, me parece que vieron índices, ¿no? Entonces, lo que habían visto es que un índice se calculaba a través de una división, ¿sí? En donde lo que hacían era
hacer la división, es esto, en donde ustedes lo que veían era una variable determinada, ¿sí? Que varía según lo que estén analizando, y ustedes iban a verla en un periodo T, ¿sí? Y lo iban a dividir por el periodo base. En este caso nosotros elegimos la base 2010, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es marcar al 2010 como base y le vamos a poner un 100. Le podríamos haber puesto otro número, ¿sí? Pero en general nosotros usamos el número 100 porque es más intuitivo para ver cómo fue variando el índice. Pero es importante que sepan que ustedes le pueden poner el número que quieran. Simplemente, obviamente, que si ustedes eligen, qué sé yo, 50, acá tienen que poner base 2010 igual 50. Tienen que aclarar qué número usan. Pero pueden usar el que quieran. Lo que pasa es que el 100 les va a resultar intuitivo como para ver si aumentó, disminuyó. Y yo creo que les conviene usarlo cuando recién arrancan, ¿sí? Acuérdense que esta es la fórmula de índice en donde ustedes ven una variable en el periodo T y una variable en el periodo base. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos el índice de tipo de cambio real multilateral en 2011, que es 121,7. Y el índice de tipo de cambio real multilateral en 2010 es de 130,2. Entonces, si yo estoy usando como año base el 2010, ¿cómo les parece que es la cuenta que tengo que hacer para poder calcular este 93 que me dio como resultado acá? ¿Alguno se anima a aplicar esta fórmula para calcular el índice de 2011? 121,7 dividido 130,2%. Genial, buenísimo. Eso sería para calcular el 93. A ver, ¿algún otro se anima a calcular el de 2012? 104,2 dividido 121,2. No, dividido 130,2. Claro, sería el del año base. No el del año anterior, sino el del año base. Así que sí, sería 130,2. Si quieres repetirla, si te queda bien y escuchan tus compañeros. 104,2 dividido 130,2%. Genial. Y ahí eso nos va a dar 180. Bueno, y así sucesivamente van a ir haciendo para todos los años. ¿Sí? Bueno, esto era para repasar un poco índices y para ver la definición de índice de tipo de cambio real multilateral. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que nos pide el enunciado, ¿sí? Lo que nos pide el enunciado es que, acá yo tengo la consigna, la voy a leer, dice, transforme los valores originales de exportaciones e importaciones en base 100 y grafíquelas, junto a la serie de PBI. Por eso es, no sé bien qué me preguntó, pero por eso es que en el cuadro aparece el PBI, porque para esta parte del enunciado lo vamos a necesitar. El tema es que hay un problema acá, ¿sí? Nosotros por una parte tenemos las exportaciones y las importaciones y el saldo comercial, pero eso está en dólares corrientes, ¿sí? Y por otra parte tenemos el PBI que está en pesos. Entonces nosotros vamos a tener que pasar todo, o todo a pesos o todo a dólares, para que tenga coherencia el análisis que vamos a hacer, porque no tiene sentido hacer una parte en pesos y otra parte en dólares. Vamos a hacer todo en uno. Entonces yo en este caso opté por pasar todo a dólares, ¿sí? Lo pueden hacer si quieren para practicar a la inversa y pasar todo a pesos, pero yo decidí hacerlo en dólares. Obviamente que si yo quiero hacerlo en dólares y tengo que cambiar el PBI, voy a necesitar el tipo de cambio, porque imagínense que si yo tengo un caramelo medido en pesos y lo quiero pasar a dólares, necesito el valor del tipo de cambio nominal, de ese 97,5% que estuvimos hablando antes, ¿sí? Necesito saber ese valor para saber cuál va a ser mi valor en dólares. Eso lo pueden encontrar en la página del Banco Central. Esto no me meto porque es sencillo, o sea, es simplemente meterse en el link y fijarse.
y en el caso de que, bueno, que no lo quieran hacer en la página del Banco Central, lo pueden encontrar en otras páginas también de internet confiables, y si no mismo también mirando la televisión o lo que sea, pero bueno, yo por las dudas les puse un link para que ustedes lo busquen y se fijen y sepan que ahí está, pero también lo pueden buscar de otra manera. Entonces, bueno, lo que van a tener que hacer ustedes es agarrar la tablita del PBI, que está en pesos, y pasarlo a dólares, ¿sí? Por ejemplo, para 2010, el tipo de cambio nominal era de 3.9, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Si esto está en pesos, si ustedes lo quieren pasar a dólares, ¿qué tienen que hacer? Este valor del PBI dividido el tipo de cambio nominal, y eso va a hacer que tengan el mismo valor, pero en dólares, ¿sí? Piénsenlo en términos de caramelos. Yo puedo decir que mi caramelo vale 1 peso, o puedo decir que vale, acá tengo una calculadora, 1 dividido 97.5, que es el tipo de cambio, sería 0,01 dólar, ¿sí? Serían centavos, menos que centavos, ¿sí? Entonces, puedo pensarlo en ambos términos, puedo pensarlo en pesos o puedo pensarlo en dólares, ¿sí? Entonces, en este caso yo puedo pensar en millones de pesos, que es, perdón, este valor que está acá, ¿ven mi mouse? Sí. Lo pueden pensar en pesos. Lo pueden pensar en pesos o lo pueden pensar en dólares. Para eso acá tienen todos los tipos de cambio nominal, yo se los puse en las filminas, pero estaría bueno que lo busquen en la página del Banco Central como les dejé. Y tienen que calcular, tienen que completar este cuadro, ¿sí? ¿Queda claro cómo hacer para calcularlo? Sí, quedó claro. Quedó claro. Entonces, hacen la división, primer paso, hacen la división y lo calculan en dólares. Una vez que lo calcularon en dólares, vamos a hacer lo que nos pide la consigna justamente, que es calcular el índice, ¿sí? Acuérdense, como habíamos hecho antes con el tipo de cambio real multilateral, que habíamos elegido la base 2010 igual a 100, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá base 100, que les vuelvo a repetir, podrían usar otro número si a ustedes les queda cómodo, yo uso el 100 porque me parece el más intuitivo, y empiezan a calcular con la misma formulita que usamos antes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era? Entonces, ¿alguno se anima a decir, por ejemplo, cómo podría calcular el índice para 2013? O vamos a decir para el de 2018, porque el de 2013 lo puse yo como ejemplo. El de 2013 lo digo yo y ustedes me dicen el 2018. En este caso, por ejemplo, 2013, ¿yo qué hice? Agarré el PBI en dólares, lo dividí, el PBI en pesos, lo dividí por el tipo de cambio nominal y ahí obtuve el PBI en dólares. Para calcular el índice, ¿qué hice? El PBI en dólares del año 2013, que es el que quiero calcular yo, dividido el PBI de mi año base, que era 2010, por 100 y me dio 144. Ahora, ¿quién se anima a decir cómo calcular el índice de 2018? Que me va a dar 122.3. 519 dividido 424%. 519.549 dividido 424, 728%. Genial, buenísimo. Bueno, y una vez que hagan esto, ya van a poder graficarlo, ¿sí? Déjenme ver porque me parece que también hay que hacer lo mismo. Sí, fíjense que en la consigna dice, transforme los valores originales de exportaciones e importaciones en base 100 y también las del PBI. Yo acá les hice la del PBI porque era más difícil por el tema de que estaba en dólares. Para las exportaciones y las importaciones van a tener que hacer lo mismo, van a tener que calcular el índice, pero no van a tener que hacer todo esto de calcular el tipo de cambio, ir a la página del Banco Central ni nada, por el hecho de que, nada, ya lo tienen en dólares, entonces simplemente van a tener que calcular el índice. Yo supongo que les va a resultar fácil,
Pero hagamos una cosa, yo al fin de la clase les paso mi mail y si alguno tiene una duda, me escribe y yo no tengo problema de explicárselos o lo que fuese, o incluso pasarles los resultados si quieren. Pero mi idea es no ponérselos en el Power para que por lo menos lo intenten ustedes. Si no les llega a salir, si tienen una duda o lo que sea, me escriben. ¿Sí? Yo ahora cuando termine la clase les paso mi mail. En base 100 podemos elegir cualquier año, o el 2010. Siempre cuando vas a analizar, por ejemplo, en este caso la idea es graficarlo, ¿no? Entonces, si vos vas a graficar muchas variables, la idea es, para que haya una coherencia, es que a todas les pongas la misma base, ¿sí? Podrías hacer, por ejemplo, no sé, en un ejercicio año base 2010, y para otro ejercicio volver a repetir lo mismo y usar, qué sé yo, base 2015. Pero la idea es que en el mismo gráfico las variables estén con la misma base, ¿sí? Está bien. ¿Te puedo pedir que nos enseñes a graficar? El otro día en la clase de repaso llegué a ver la última parte, en una parte donde Nicolás nos enseñó a graficar, pero ayer estuve intentando y no sé bien qué datos poner, no me da el gráfico. Dale. Hagamos una cosa, si quieren, ahora porque ya son las 9:30, si quieren para que pueda terminar de ver esto, lo que puedo hacer yo es subirles un video grabado a lo 24 en donde les vaya explicando bien cómo graficar. Así ahora no nos ponemos que voy a tener que ponerme a hacer el cuadro, voy a tener que pasar los datos y por ahí me va a llevar mucho tiempo. Y por ahí les conviene un video grabado, así les queda y después ustedes pueden aplicarlo incluso para otras materias cuando tengan que graficar, ya tienen el videíto y lo miran cuantas veces sea necesario, lo frenan y todo. Pues por ahí, como queda poco, digo, vamos a ir a las apuradas y por ahí no tiene mucho sentido. Sí, No, sí. Sí, profe, genial. Yo te decía porque él lo hizo súper rápido en el Excel y puso 3 variables y salió el gráfico, pero sí, no hay problema. Dale, si quieren, yo no tengo problema, les subo un videito en estos días a la 24 y así ustedes pueden verlo más tranquilos y no ahora que queda poco y se los voy a explicar rápido y no tiene ningún sentido. A mí me parece joya. Si puedes subir los resultados, estaría bueno, porque una vez que lo hacemos lo podemos corroborar si lo hicimos bien. Dale. Sí, yo te soy sincera, si no se los puse en las filminas, es más que nada para que lo intenten, porque obvio que si uno tiene los resultados, por ahí hace los primeros 2 y dice, bueno, listo, ya está. Y después en el parcial, calcular 6 intentamos a conciencia que si no lo hacemos, no nos sirve de nada mirarlo y no hacerlo. O sea. Obviamente, pero yo te doy un consejo. ¿Cuántas veces yo he hecho los primeros 2 y después he confiado en el profesor? Millones. A ver, yo también soy alumna y también cursé macro y todo. Pero me refiero a que, por eso no se los puse, pero sí lo que voy a hacer es dejar pasar unos días y subirles todos los resultados, así ustedes pueden ir chequeando. Y si en el medio ustedes tienen una duda, ya les digo, me mandan mail y yo se los respondo apenas pueda. Pero voy a dejar pasar unos días como para darle unos días para que ustedes lo intenten y después lo usen para chequear, ¿sí? Sí, genial, genial, gracias. Bueno, acá hice lo mismo. Perdón. En el parcial online nos toman todo esto, pero como verdadero o falso, tipo, ¿cómo hacemos esto? Sí, no. Mirá, justo ayer estuve hablando esto con Esteban. No se sabe bien cómo va a ser el parcial, él tiene más idea que yo porque yo no los armo, pero yo, si fuese ustedes, le daría bola al ejemplito que les armé en la teoría, ¿sí? Que se los agregué a propósito ayer a última hora, por eso es que, perdón, que no subí las filminas, es que estuve hasta tarde agregando ese ejemplo, porque yo creo que lo van a encarar por ahí, ¿sí? Creo que en este trabajo, por eso es que hice gran énfasis en la introducción, fíjense que estuve un montón de tiempo explicando la teoría y después le dediqué al trabajo práctico, porque el trabajo práctico en sí, fíjense que les hace calcular índices, variaciones, que es un poco lo que ustedes vinieron haciendo, por lo menos en los primeros ejercicios. Después hay algunos que sí introducen algunos temas. Pero fíjense que esto de calcular índices y variaciones y todo eso es algo que vienen de los otros trabajos prácticos. Entonces, no sé bien cuál va a ser la herramienta que van a hacer énfasis en este
en este trabajo. Por eso es que yo, si fuese ustedes, le dedicaría a la teoría de la primera parte de la clase, leería por arriba, porque a ver, es súper extensa y tampoco es la idea, ¿no? Pero sí leería, vieron que les pasé el link de la página del INDEC, ahí leería bien la teoría, me entendería un poco qué va en cada cuenta, buscaría entender bien esto de que la cuenta corriente más la cuenta capital tiene que ser igual a la cuenta financiera si es que los errores son iguales a 0, más o menos tener una idea de si me dicen, no sé, exportación de un bien, en qué cuenta va, lo básico, no les van a preguntar, no sé, algo muy, muy, muy detallado. Pero sí, de forma intuitiva, algo básico, yo creo que lo van a encargar por ahí, por lo menos por lo que estuvimos hablando ayer. No es algo que ya está decidido, por eso esperen al lunes que viene, y bueno, Esteban ya cercano al parcial les va a poder explicar bien, porque ya va a tener todo bien armado, pero yo les diría que se enfoquen más en eso que en calcular por ahí una variación. Calculen la variación porque la variación se la van a tomar, pero digo, no va a ser como el tema principal del trabajo 3, sino más bien por ahí del de índices, que es en donde se hace foco eso, ¿sí? Mariana, fíjate que tenés el micrófono prendido, no sé si querés preguntarme algo o fue sin querer. No, perdón, era para contestar lo de hoy del video que a mí me parecía genial, que haga un video aparte, y se me quedó prendido sin querer. No, Perdón. no pasa nada, solo te preguntaba porque, viste, a veces uno habla y no se escucha bien. Bueno, acá Profe, lo mismo... perdón, ¿puede ser que en el cuadro anterior esté mal calculado? O sea, quiero saber si está mal calculado o estoy calculando mal yo. Porque para sacar el PBI millones de dólares, hago el millón de pesos dividido el nominal y me da otro resultado que el que está ahí. No sé si lo estoy calculando mal yo o... ¿Cuál calculaste? Así lo hago de nuevo. Sí, obvio, puede ser que esté Por mal. ejemplo, el primero, si haces 1.661.721 dividido 3,9, da 426.082. Claro, eso ¿sabés por qué es? Porque cuando uno usa los datos con todos los decimales y no copia exacto lo que está en el cuadrito, puede ser que varíe un poco. Fíjate que es mínimo lo que varía. Ah, bien, listo. Puede ser que es lo mismo que les dije, fíjate en otro ejercicio al principio. Perfecto. El tema de los porcentajes puede ser que varíe un poquito, pero es porque nosotros copiamos directo los datos de las páginas oficiales, Bien. entonces tenemos todos los decimales. Pero quédense tranquilos que está bien si usan la división, que les va a quedar bien. Dale, gracias. Bueno, acá entonces tenemos la parte gráfica, ¿sí? Que estaría bueno que ustedes lo hagan. Yo igual quédense tranquilos que les voy a mandar un video, voy a intentar explicarles. Y repito, estos conceptos son la base de lo que van a ver en otras materias, sobre todo los que sigan economía. Entonces, todas las dudas que tengan, pregúntenlas, no tengan vergüenza. Si me tienen que mandar 5 mails, mándenme 5 mails. Si yo les mando el video de los gráficos y no entienden, me dicen, Maru, mi nombre es María Eugenia, lo vuelvo a repetir por si no se lo acuerdan. Me dicen, Maru, mira, no entendí nada, no casé una, se me mueve todo, porque a mí la verdad que cuando empecé recién a graficar en Excel se me movían los ejes, no me quedaba de la forma que yo quería y nada, es práctica y es, viste, como todas las cosas, es ir tocando e ir intentando. Así que ustedes mándenme sin inconveniente que yo en la medida que pueda voy respondiéndoles. Obvio que no les voy a responder a los 5 minutos todas las veces porque también, bueno, tengo que hacer mis cosas, pero cuando pueda yo les voy a responder. Y les voy a subir el video en estos días, también apenas pueda, para que ustedes puedan aprender a graficar. Después, de todas formas, le voy a preguntar también a Nicolás cómo se los dio él, porque por ahí él tiene un ejemplo específico que quiere que les explique, así que no tengo drama con eso, les explico con los datos que sea, con este del ejercicio 1 o con cualquier otro. Acá está el mismo gráfico, pero nada más que para tipo de cambio real multilateral y tipo de cambio nominal. Fíjense que esto es en base a este cuadrito que hicimos antes. Y bueno, eso sería todo el ejercicio 1. Como bien les decía, hay algunas cosas que quedaron sin hacer, por ejemplo, este cuadrito ustedes lo deberían completar, deberían hacer lo mismo pero para la SIMPO y la SEXPO.
Así que fíjense en estos días de completarlo y yo después les voy a pasar los resultados, pero fíjense primero de intentarlo hacer solos, porque por ahí pasa que hacen las primeras 2 y después en el parcial les tocan hacer 6 variaciones, y les aseguro que no es lo mismo hacer 2 variaciones que 6, en un momento ya no sabés ni qué datos usar. Entonces, tómense el tiempo de practicar ahora con los trabajos prácticos, porque sería una pena que tengan mal algo en un parcial simplemente por haberse confundido de números, y nada, y tengan bien, ármense bien, papeles con las fórmulas y todo, como para ya aceitar lo de cómo que calcular una variación y la de índices, esas las tienen que tener ya aceitadas para que el día que lleguen al parcial, obviamente sin usar esos papeles, las puedan poder aplicar sin dudas, ¿sí? Si ustedes hacen 8 variaciones seguidas, como es el caso de las anuales que les hicimos calcular al principio de todo, les aseguro que la fórmula se la aprendieron, no se la tienen que agarrar y memorizar y repetir al espejo. Si ustedes calculan y calculan y calculan variaciones, ya está, se la van a aprender. Y después, eso está bueno porque la de variación sirve para un montón de cosas. Sirve para calcular variaciones de exportaciones, de importaciones, de PBI, de lo que quieran, de inflación, de lo que sea. Van a ver que después les va a servir para aplicarla en un montón de aspectos y les va a ser útil. Así que bueno, vamos a ver el ejercicio 2, y bueno, yo quería hacer el 5 también, pero no sé si vamos a llegar. Bueno, vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2, como dice, observe las exportaciones y las importaciones del punto anterior y focalice en los años 2002, 2014 y 2016. El inciso A dice, Argentina tuvo devaluaciones nominales importantes en esos periodos, evalúe si ellas tuvieron reflejo en las exportaciones e importaciones. Comente. Entonces, vamos a ver... ¿Puedo comentar una cosa? En el TP de la U24 dice de los años 2014 y 2018. 2014-2018. A ver, yo acá tengo... Dice, observa las exportaciones y focalice en los años... Claro, y focalice, pero hay que hacer todas, digamos. O sea, hay que mirar todas y después centrarse en esas dos. Pero para hacer el gráfico, por ejemplo, si es que les interesa graficar para por ahí, porque viste que dice comente. Entonces por ahí, si ustedes comentan, no quiero spoilearles el resultado final, porque es básicamente ver un poco este tema de los picos, ¿no? Pero para graficar van a necesitar los datos de todos los años, mínimo de 2013 a 2018, ¿sí? Yo acá les puse 2011 porque veníamos con esos datos desde antes, pero bueno, más allá de que es importante que se focalicen para comentar en estas dos, a la hora de graficar sí o sí necesitan la de todos los años para que les quede un gráfico coherente, ¿no? Porque si no les va a quedar como 2 puntitos ahí que no van a decir nada. Pero es más que nada por eso que copié todos los datos. Ah, ok. Bueno, entonces repetimos la consigna. Dice, Argentina tuvo devaluaciones nominales importantes en este periodo. Ya me acuerdo por qué lo hice desde unos años más. Bueno, pero no importa, sigamos la consigna y vamos a ver entonces 2014 y 2018. Dice, Argentina tuvo devaluaciones nominales importantes en esos periodos. Evalúe si ellas tuvieron reflejo en las exportaciones y las importaciones. Comente. Entonces, veamos una cosa. Nosotros teníamos, acá yo lo que hice fue graficarlo y me interesaba que vean estos picos, estos picos, ¿sí? De cómo va variando de forma anual el tipo de cambio nominal, ¿sí? ¿Qué, se acuerdan? ¿Alguno se anima a decirme que era una devaluación? ¿Qué es lo que estuvimos hablando antes? Una depreciación de la moneda local. Décima oración, perdón, Honorio. Una depreciación de la moneda local. Claro, ¿y qué significaba que la moneda se deprecia? Se vuelve mucho más barato en comparación a una moneda de otro país. Bien, buenísimo. Entonces,
Yo acá lo que hice fue calcular la variación anual. Esto lo pueden hacer si quieren, si no, no. Es optativo, igual que el gráfico. Pero lo que tienen que hacer es comentar, nada más. Y lo pueden hacer en base a gráficos, en base a tablas. Obviamente que tiene que estar adicionado un texto, pero digo, todo lo que ustedes completen les va a servir para ustedes, obviamente, para entender mejor. Y además, obviamente, va a quedar más completo el trabajo práctico. Pero no dice graficar, no es necesario que lo hagan. Yo lo hice porque me parecía más intuitivo. Entonces, como decía Honorio, devaluación es lo mismo que depreciación de la moneda, y a lo que hace referencia es que necesito más pesos para comprar un dólar, ¿sí? O una cantidad determinada de dólares. Si nosotros vemos acá, vieron que en la consigna, como me decía, creo que Camila, decía de 2014 a 2018, yo acá hice foco en estos 2 años, fíjense, y anoté acá cuál fue la variación del tipo de cambio, ¿sí? Varió en un caso un 48%, sí, pasó de 5.5 a 8.1, y en el caso de 2017-2018 pasó de 16.6 a 28.1, que es igual a un 70%, ¿sí? Pero si se fijan en el inciso B, lo voy a leer ahora, porque creo que está sumamente relacionado y quiero cerrar con esta idea. En el inciso B dice, dadas sus respuestas, ¿qué opinan de la siguiente frase? Una devaluación de la moneda local siempre aumenta las exportaciones, reduce las importaciones y mejora entonces el saldo comercial. Pensemos un poco en lo que habíamos hablado antes de lo que significaba una devaluación. Nosotros habíamos dicho que si venía un estadounidense, ahora podía comprar más caramelos, ¿sí? Por poner el ejemplo de nuevo, que me pareció simple ese. Si lo pensamos en términos de exportaciones e importaciones, y seguimos un poco esa lógica, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Piensen lo siguiente. Si pienso en las exportaciones, ¿sí? Ahora a una persona de afuera le conviene comprar mis bienes. ¿Ustedes creen que eso va a significar que va a aumentar las exportaciones siempre o no siempre va a ser así? ¿Cómo creen que va a ser o qué se les ocurre? Y el que nos compra nos va a comprar más barato. A ellos les conviene. Muy bien, a ellos les conviene. Sí, pero no significa que incremente la cantidad. Muy bien. Ese es justamente el punto en el que se busca hacer énfasis en este ejercicio, ¿sí? Tanto en el inciso A como en el inciso B. Pueden responderlo de forma separada o también pueden responderlo de forma, en conjunto. Porque el punto es este que dice Gisela. Si bien a la gente, a los extranjeros, le conviene, ¿sí? Ahora comprar bienes de Argentina porque hubo una depreciación en la moneda, no siempre va a pasar que aumenten las exportaciones, perdón. Y también por otro lado, ¿qué podríamos pensar nosotros? Que como se devaluó la moneda, a nosotros nos va a resultar más caro comprar afuera. Entonces, mucha gente que dice que las importaciones caen sí o sí. Y no siempre van a caer sí o sí, ¿sí? Esto va a estar sumamente relacionado con la elasticidad, es decir, con la sensibilidad de la demanda, ¿sí? No siempre, no es una consecuencia la caída o el aumento de las exportaciones o las importaciones, ¿sí? Esto es importante que les quede claro. Pero sí va a pasar que va a haber una tendencia a que mejore el saldo comercial. ¿Por qué? Por una cuestión de que si Argentina se vuelve más barato para los extranjeros, va a haber una tendencia, y por otro lado, perdón, me mezclé y no quiero confundirme con los términos. Para los de afuera, Argentina va a ser más barato, y para nosotros, comprar algo afuera va a ser más caro, nos va a costar más pesos. Entonces, en términos de saldo comercial, el saldo comercial va a tender, sí es importante esta palabra, va a tender a mejorar, ¿sí?
Pero si vemos por separado las exportaciones y las importaciones, no siempre vamos a notar que las exportaciones necesariamente aumenten y las importaciones caigan. A veces va a pasar, ¿sí? A veces no va a pasar. A veces va a pasar en una cifra muy chiquita, a veces va a pasar en una cifra muy grande, ¿sí? Acá lo podemos ver, por ejemplo. De 2003 a 2014 las exportaciones de los bienes, fíjense que pasaron de 75.000 a 68. ¿Qué pasó ahí? ¿Las exportaciones cayeron o aumentaron? Cayeron. Y nosotros por la intuición, ¿qué hubiésemos pensado? Que iban a aumentar las exportaciones, porque ahora Argentina está más barato, y sin embargo eso no pasó, ¿sí? Por eso es que, les vuelvo a repetir, esto está sumamente relacionado, lo van a ver después en teoría de forma más detallada, pero tiene que ver con la sensibilidad que tiene la demanda, ¿sí? Y no siempre la demanda va a tener una respuesta, digamos, no siempre la demanda va a tender a aumentar las exportaciones, pero sí es importante que vean que en ambos casos el saldo comercial aumenta. Es decir, cuando resto las exportaciones de las importaciones, ahí sí veo saldos favorables para Argentina, pero no en términos, por un lado las exportaciones y por otro las importaciones. ¿Sí? ¿Quedó claro eso más o menos? Fijémonos, acá lo volví a escribir para que les quede claro. No todas las devaluaciones tienen el mismo efecto. En 2014 las exportaciones cayeron un 10%, fíjense. ¿Sí? En 2014 cayeron un 10%. Y las importaciones caen levemente más, que es un 12%. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, como las exportaciones caen menos que las importaciones, mejora el saldo comercial. Pero de todas formas están cayendo ambas, ¿sí? Nada más que como una cae menos que la otra, veo un saldo favorable para la balanza comercial, ¿sí? Pero ambas caen, ¿sí? Ojo con estas cosas. Después, por ejemplo, vemos en 2016, que entiendo que no está en el trabajo práctico, pero me pareció importante agregar, porque fíjense que, por ejemplo, para 2016, las exportaciones van a ver que aumentan, ¿sí? Si nosotros vemos acá, no, pues este es el de tipo de cambio nominal. Y acá no les copié los datos para que no sea, que les copié solo los que necesitan para el trabajo, pero bueno, por ejemplo, en 2016, las exportaciones van a ver ustedes en los datos que van a aumentar un 2%. Y las importaciones, en cambio, van a caer. Entonces, acá sí va a pasar lo que nosotros intuitivamente nos imaginábamos, ¿no? Pero en cambio, en 2018, fíjese, aumentan un 5% las exportaciones, las importaciones caen un 2% y mejora el balance comercial. ¿Sí? En algunos casos se da lo intuitivo y en otros casos no se da lo intuitivo. Y la última cosa que quiero, antes que sea la hora, es ver un poco qué pasa en 2018. El saldo comercial acá en 2018, fíjense que mejora, pero sigue siendo negativo, ¿sí? Entonces, una devaluación no implica, tampoco, otra cosa que es importante que sepan, una devaluación no implica que el saldo comercial va a ser positivo, ¿sí? Pero tiende a mejorar siempre. Fíjense que acá, en ambos casos es negativo, pero ahora es mucho más favorable que antes, ¿sí? Pero en ambos casos es negativo. Y en el caso de 2013 a 2014, aumenta, o sea, es favorable, pero no es, pero es positivo, perdón. En ambos casos es positivo y ahora aumenta. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos o están mezclados o quieren ver algo de nuevo? No, se entendió, hay que procesar todo ahora. Sí, yo sé que es un poco confuso, algunas cosas son difíciles de ver, este tema para mi gusto es el más difícil del primer parcial, así que ya les digo, cualquier cosa intenten leer de nuevo las filminas y cualquier cosa me escriben y vemos algún tema en particular que necesiten, les escribo por mail, o si alguno necesita alguna duda puntual, que me conecte un rato a alguna clase o lo que sea, o si lo quieren ver fuera de hora podemos arreglar algún horario, ¿sí? Pero creo que lo importante es que ustedes se sienten y relean, y relean, y relean, y relean, y van a entender la intuición de esto. Y no se vuelvan locos aprendiéndose todas las definiciones de la primera parte, porque no tiene ningún sentido.
Sí quédense con lo general, con la intuición, ¿sí? Con saber más o menos qué hay en cada cuenta, fundamental que se aprendan ¿cómo es? La entidad de la balanza comercial, que sería cuenta capital más cuenta corriente igual a cuenta financiera, y bueno, y un poco las intuiciones de estas cosas, ¿sí? De no creer que esto es más que nada para que aprendan a tener una opinión crítica y que cuando escuchan en la tele una devaluación, entonces van a aumentar las exportaciones, que ustedes puedan empezar a ver que no siempre es así. Y para eso lo van a tener que buscar en los datos, ¿sí? Van a tener que ir a las páginas oficiales y probar y graficar. Y por eso es que a veces sí es verdad que en los trabajos prácticos dice 2 años, pero si ustedes tienen tiempo, obviamente, porque a veces pasa que uno no tiene tiempo, pero si tienen tiempo, amplíen un poco, busquen más datos, vean otros años, y eso les va a ayudar muchísimo a poder empezar a ver un montón de cosas y empezar a tener una opinión para cuando ven el noticiero o cuando escuchan a alguien hablar, poder empezar como a tomar, digamos, una posición y opinar con criterio en base a los datos oficiales y todo, ¿sí? Bueno, me gustaría, que quedan 2 minutos creo, sí, 3 minutos, al leer el ejercicio 3, que es exactamente igual al 4, nada más que uno es con exportaciones y otro importaciones, para que ustedes lo puedan hacer de deber, ¿sí? Y bueno, nos quedó el 5 pendiente, que voy a ver si lo da Esteban en la próxima clase o si yo me conecto en los primeros minutos para poder explicárselos. En el ejercicio 3 lo que dice es, observe la composición de las exportaciones por grandes rubros en los últimos 20 años, compare la participación de cada uno de ellos en 1997 y en 2018 en el total exportado, comente. Bueno, acá tiene el grafiquito, fíjense que Profe, sí. ¿podría pasarnos su mail que nos tenemos que ir a otra clase ahora a las 10? Sí, ahí se los paso. Les explico rápido esto, que quedan 2 minutos y les paso mi mail. Lo que les iba a decir es que tanto en el ejercicio 3 como en el ejercicio 4 ya tienen los datos, o sea, no es que se tienen que meter a una página ni nada, ya tienen los datos y lo que van a tener que hacer es calcular la participación. Mientras escribo mi mail en el chat, ¿alguno sabe lo que es una participación? ¿Cómo se calcula? No, perfecto. Una participación, ahí les estoy escribiendo mi mail, una participación es calcular un porcentaje, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es calcular, por ejemplo, se van a parar en el año 1997, van a tener que calcular el total de, en este caso son las exportaciones, y de esa forma van a tener que después ver cuál es el porcentaje de productos primarios, cuál es el porcentaje de manufacturas, cuál es el porcentaje de manufacturas pero de origen industrial y cuál es el porcentaje de combustibles y energías. Todo eso lo van a tener que hacer para todos los años, ¿sí? Yo ya sé que... Es una ponderación, como hacíamos con el IPC, por ejemplo. Claro, o sea, sí, pero no. Digamos, sería calcular la participación. Vos cuando ponderás vas a multiplicar esa parte, por ejemplo, no sé si decís los fideos en la canasta básica son muy importantes, vos le das una ponderación que muchas veces incluso puede ser subjetiva. Pero en este caso lo que tienen que calcular es el total de las exportaciones, ¿sí? Y después, no sé si suelen usar regla de 3 simples, pero van a ir calculando cuál es la participación de cada uno. Está relacionado con la ponderación, porque obviamente que si, no sé, por ejemplo, en este caso las manufacturas de origen agropecuario son mayores, van a tener una ponderación mayor, porque se le va a dar un valor mucho mayor que, no sé, el caso de combustibles y energías que son menos las exportaciones. Así que sí, está un poco relacionado, pero bueno, es más que nada calcular el porcentaje. No sé si alguno no sabe calcular porcentaje, no tengo problema de explicarlo, sé que ya son las 10, pero bueno, si alguno quiere quedarse, no tengo problema y les explico cómo ahí Sí, veo. si lo podés explicar. Dale, vamos a hacer uno para que ustedes después puedan hacerlo. No tengo problema. Perdón que se me hizo un poquito tarde.
Profe, el ejercicio que te queda dar, podrías grabarlo también, sería muy útil, así después lo podemos ver tranquilos. ¿El de cómo calcular un porcentaje? No, el práctico que te queda dar, que dijiste que por ahí nos conectamos en otro momento, creo que no sé cuál es el 5. Sí, voy a ver, o por ahí Esteban quiere darlo él y no hay problema. Bueno, a ver. Acá vamos acá. No, ¿saben qué? Me conviene hacerlo en un Excel, así es más fácil. Y puedo ir haciendo los cuentitas más fáciles. Perdón, ¿eh? Es que tengo 1000 cosas acá abiertas y tengo un lío. Acá está. Bien. Bueno, esto está en letra gigante. Vamos a tener que ponerlo más chico. Bueno, lo primero que tienen que hacer, entonces, como les decía, ¿me escuchan y me ven bien? Sí, sí. Sí. Bueno, cuestión que lo primero que tienen que hacer va a ser pararse en 1997, por ejemplo. Vamos a tener en cuenta todos estos datos que yo puse acá en rojo. Y van a sumar, ¿sí? Todas las exportaciones. Entonces, sumo. Ay, perdón. Acá copié algo mal. Sumo y sumo. Bien. No. Va de nuevo, perdón. ¿Saben por qué es esto? Porque acá yo esto le voy a tener que pasar con punto y no con... Si pones coma, el Excel no te lo toma. Entonces vamos a tener que poner punto. Bien, entonces acá sumamos y sacamos el total de las exportaciones de 1997, ¿sí? Una vez que hacemos esto, tenemos que ver qué parte es de productos primarios, qué porcentaje, ¿sí? Este sería el 100%, ¿sí? Sería el total, porque este sería el total de exportaciones, ¿sí? Pero nosotros queremos ver, por ejemplo, cuánto representa los productos primarios. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es una regla de 3 simples. Yo lo voy a copiar en un cuadrito acá, así a ustedes les resulta más fácil, ¿sí? Y los voy a hacer aparte. Y después vamos a completar con los datos. Lo voy a copiar acá. Yo les digo... Ay, Dios. Bueno, perdón. Lo voy a copiar acá. Así esto no se me modifica. Cuando uno está apurado, peor. Bueno, nosotros sabemos que 26.430 es el 100%. Y tenemos que ver cuánto es 5.705, que es la parte de productos primarios en 1997. ¿Sí? Este dato es este. ¿Sí? ¿Qué van a tener que hacer? Regla de 3 simples. Este lo multiplican por este y lo dividen por este. Entonces hacemos 5.000 por 100 dividido este número que está acá, ¿sí? Y esto, 21%, es el porcentaje, ¿sí? Lo hago con 9.104 para repetir. Acá vamos a poner 26.430. Esto sabemos que es el 100%. Queremos averiguar cuánto es, qué porcentaje representa o qué participación tienen las manufacturas de origen agropecuario. Entonces hacemos 9.000 por 100 dividido 26.000. Y ahí me queda el 34. Y así sucesivamente. ¿Quedó claro o quieren que haga algún otro? No, clarísimo, muchas gracias. Genial. Clarísimo, profe, gracias. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda? Veo que tengo en el chat. ¿Alguno tiene alguna duda para preguntarme?